Cuando Dios nos lleva al extremo, es el tema de hoy. ¿Sí? Hay momentos en la vida cuando sentimos que ya no podemos más. A lo mejor tú estás pasando por un momento como ese. Momentos donde la presión es tanta que el alma dice, hasta aquí llegué. El extremo, en ese sentido, cuando estoy hablando del extremo, no es un lugar geográfico, o sea, no es un lugar donde tú puedas ir y salir de ahí. Es un lugar más bien emocional, espiritual y existencial. En ese punto ya no entendemos lo que Dios está haciendo y como les digo, quizá ahorita estás pasando por esa situación. Ya no controlamos las circunstancias nosotros. Ya no podemos regresar a las cosas como eran antes. Para muchos de nuestra comunidad inmigrante, ese extremo tiene un nombre. Cuando recibes una carta de migración donde te dice, estás desaprobado, ya no puedes estar más en este país. Algunos otros, la deportación de un ser querido, el miedo a salir de la casa, la incertidumbre del mañana, qué va a pasar mañana, el cansancio de empezar de nuevo otra vez después de que ya tenías algo fijo. Y pensamos que en el extremo es una señal de abandono, pero el día de hoy voy a demostrarte de que Dios tiene el control todavía de las cosas. Y mi base de este mensaje es un pasaje conocido, posiblemente tú lo has escuchado, porque es la historia de un hombre, un profeta de Dios. La semana pasada lo introduje, el profeta Jeremías, que en este caso empieza esta historia, capítulo 18, diciéndole Dios, a la palabra de Jehová vino a Jeremías, el Señor, diciendo, levántate y desciende a la casa del alfarero. Voy a hablar del alfarero entonces, del barro en las manos del alfarero. Allí te haré oír mis palabras, le dice Dios a Jeremías. Entonces responde Jeremías, descendí a la casa del alfarero y aquí que él estaba trabajando sobre la rueda, o sea, cuando dice la rueda, la palabra realmente que está en la Biblia dice las ruedas, porque hay una rueda abajo y una rueda arriba. Voy a explicar un poquito más de eso en un momento. Y el vaso del barro que hacía, trabajando un pie y trabajando, se dañó, se rompió, se cayó, que pasó algo. ¿Sí? Y el vaso de la mano que hacía se dañó y la mano del alfarero, las manos, pero el alfarero volvió a hacer otro vaso según le pareció mejor. Esa es la historia que voy a introducir el día de hoy. El alfarero trabajando con las manos en el barro para hacer una figura. ¿Sí? La Biblia habla de ese extremo como el taller de Dios. El alfarero es una forma de decirle a Jeremías que ese es el taller de Dios. Y fue en el extremo, yo dije que nos lleva al extremo, donde Moisés conoció a Dios en el desierto, en el extremo. Fue en el extremo donde Jonás, dentro de un pez muy grande, no digo ballena, un pez muy grande, oró y se encontró con Dios. Fue en el extremo donde Pablo entró en la cárcel y aprisionado con las manos y los pies y golpeado, adoró a Dios. Es en el extremo donde Jesús llegó a la cruz y donde el mundo fue redimido. El extremo es donde Dios nos lleva en algunos momentos para moldearnos, para hacer con nosotros una obra que no se había hecho hasta este día. Porque Dios quiere hablar profundamente a nuestra vida. No siempre nos lleva a lugares cómodos y agradables y que estamos como de vacaciones. Nos lleva a la casa del alfarero para que veamos, para que entendamos. Allí donde está la presión constante, donde la rueda no deja de girar, donde el barro pierde su forma natural y empieza una forma desconocida, pero que va a traer honra al alfarero que lo está haciendo. Entonces, en este capítulo de Jeremías, capítulo 18,
Estoy hablando del extremo de un hombre trabajando con el barro. El barro que es una obra, un comienzo de una obra que Dios tiene para los hombres. Le dice Dios, levántate. Sí, esa palabra no es una sugerencia. Dios no le dijo, oye, ¿quieres levantarte? Le dijo, levántate, es un imperativo urgente. Porque Dios interrumpe la comodidad, la rutina y hasta el cansancio del profeta. Estabas cansado, a lo mejor estabas muy cómodo donde estabas continuamente haciendo lo mismo y Dios te dice, salte de ahí, levántate. Implica una acción inmediata. Es el momento en que Dios nos dice, no te quedes donde estás. Si quieres escuchar lo que tengo que decirte, salte, levántate de ahí. Muchas veces queremos revelación sin movimiento. Háblame, pero aquí, Señor, estoy viendo aquí mi TikTok o mi Facebook. Háblame aquí, Señor. Incómodo que estamos, ¿verdad? Y queremos que nos hable ahí. El Señor nos pide que hagamos un poco más que eso. Desciende, después de levantarse, dice en la Biblia que le dijo Dios a Jeremías, desciende, baja. No es un lugar geográfico, sino también es un lugar espiritual. Eso de bajar, dice, baja tu orgullo. Deja de pensar que tú puedes todo. Baja a tus propias explicaciones. Baja el deseo de controlar las cosas. Yo quiero tener todo bajo control y quiero hacer que este día va a pasar esto y mañana va a pasar esto y la semana y el año que entra y después de que haga tantos negocios y tenemos nuestras propias metas y no dejamos a Dios trabajar en nosotros. Dios nos habla profundamente a nosotros que tengamos un corazón humilde para bajar de nuestras propias ambiciones y expectativas y escuchar la voz de Dios. Porque dice ahí, y yo te haré oír. Oye, esa palabra es Shama. Shama es la palabra que utilizan los hebreos para hablar de oír. Y cuando habla de oír, no se refiere solamente a escucha, sino obedece también. No te dice, yo te voy a hacer entender, te dice, yo te voy a hacer oír la palabra que te voy a decir. Es una intención entonces de obedecer. Shama no nada más es escuchar. Cuando dicen los judíos, oye Israel, el Señor uno es. Y ese oye Israel dice, obedece Israel. Cuando dice en la Biblia, en el libro de Proverbios, oye la corrección de tu madre, no significa nada más escúchala, porque la mamá puede estar gritando y el hijo haciendo lo que se le da la gana. No significa solamente escuchar, significa obedecer. En el Antiguo Testamento, si tú cambias la palabra oír por obedecer, es lo mismo. En el Antiguo Testamento, el hebreo es lo mismo. Esa palabra entonces dice que lo que vas a aprender aquí no es información solamente, es transformación. Cuando Dios te habla, no quiere nada más darte información. Mira, quiero que aprendas esto. Dice, quiero que actúes ahora diferente. Y esa idea de que estoy hablando de levántate, desciende, oye, está en la Biblia. Esa otra palabra de observar no está en la Biblia. La incluí solamente porque me pareció una cosa importante. Porque antes de hablar al pueblo, Jeremías tenía que observar, tenía que descender, tenía que oír y tenía que levantarse. Tenía que estar presente para escuchar la voz de Dios. Antes de ser la boca de Dios, Jeremías tenía que tener ojos atentos a la casa del alfarero. Dios le dijo, vete a la casa del alfarero, primero levántate, desciende y oye. Y es que también la idea del alfarero es una idea que saqué este sermón, aparte porque sé que está en la Biblia, lo había escuchado un par de veces. Tuve un viaje a Ecuador y Perú, y en Perú nos llevaron a la casa de un alfarero. En la casa de ese alfarero, el hombre estuvo mostrándonos cómo se hace una vasija. Y la primera cosa que dijo, mire, eso es lo que yo veo en un barro cuando lo traigo a mi taller. Nos enseñó un pedazo de tierra nomás. Y después de eso, dijo, lo pongo en el suelo y tiene una especie como de media pelota que está como molino. Y dice, lo hago polvito. Totalmente, y hizo eso, se puso a hacerlo polvito.
juntó el polvito, lo puso en una especie de reja, y en esa reja con varios, no sé cómo se dice, cernidor, empezó a jalarle, y el polvito más polvito cayó en el suelo. Y las piedritas, esas piedritas las echó por un lado. Y después de tener esas piedritas, las juntó como un montecito. Saben que todo eso lo grabé, pero por alguna causa mi cámara dejó de funcionar y se borró todo, entonces ya no pude enseñarles. Me hubiera gustado traerles toda la información que yo vi en ese momento. ¿Sí? Y luego les echó agua y empezó a echarle otra cosa, también le echó, y empezó a golpearle duro y pegarle a esa cosa. Y ya se hizo una masa y le seguía pegando duro a la pobre masa, ¿sí? Como si ahí se desquitara de todo lo que había hecho el mundo, hasta el grado de que ya tuvo una bola. Dice, pero ahora tengo que ver si no tiene burbujas adentro, o sea, que no se haya agarrado bien amarrado. Entonces le pasó como una especie de hilo, pero de alambre, lo cortó a la mitad, lo abrió en dos y dice, miren, aquí hay unas burbujas, eso tiene que desaparecer. Lo volvió a juntar y empezó a darle otra vez y ya después lo volvió a abrir y dice, miren, ya no tiene burbujas. ¿Qué busca un alfarero cuando va a buscar el barro? Eso lo aprendí también estudiando un poquito. ¿Sí? Lo que busca es, la primera palabra que vino a la idea de qué es lo que busca es plasticidad. Plasticidad es que este barro, ese pedazo de tierra, tiene la forma de poder moldearse. No es tan duro que está tan seco o tan duro que no se puede moldear, sino que tiene un poquito de plasticidad. Una analogía espiritual de eso es que Dios no nos escoge porque somos perfectos, porque el barro tiene muchas imperfecciones. Tiene raíces, tiene piedras, tiene otro tipo de tierra, sino la posibilidad que ve Dios en nosotros para que cuando seamos moldados, y aunque estemos mezclados de piedras, raíces, basura emocional, Dios ve un potencial que otros no ven en nosotros y dice, yo quiero usar a este hombre o a esta mujer. Ve que podemos ser moldeables. Ve que nos podemos acoplar a los mandatos de Dios. El barro seco, como te dije, se muele, ¿sí? Hasta volverse un polvo muy fino y se rompen los terrones duros. Dios permite entonces el proceso de que se quiebren todas nuestras durezas. El orgullo, la autosuficiencia, las ideas rígidas, esos momentos que nos deshace para poder formarnos. Y no es destrucción, es preparación de lo que Dios va a hacer a nosotros. Y luego, después de eso, ya que lo tiene el polvito, el alfarero, ¿sí? Lo lava también y quita todo lo que estorba. Si hay una piedra pequeña, con eso del cernidor, ¿sí? Que puede arruinar la vasija, porque si deja esa piedra pequeña en esa vasija, esa piedra cuando se mete al horno explota y hace un hoyo en lo que quiera hacer. Entonces, a Dios también, cuando trabaja en nosotros, nos quita lo que tenemos, que es parte de nosotros, que es parte de las cosas que hemos adquirido a través de los años. ¿Y qué son esas cosas? Bueno, hemos adquirido rencores contra algunas personas. Y Dios dice, tengo que quitarte ese rencor, Joel. Y yo digo, no, pero es que es mío ese rencor, déjamelo disfrutar un ratito más. Yo todavía quiero desquitarme. Y Dios dice, tienes que quitar ese rencor, los temores que tenemos. ¿Quién de nosotros no tiene temor de algo? Esos temores Dios puede quitar también de nosotros. Las culpas. ¿Quién de nosotros puede decir, como dijo Jesucristo, el que es libre de pecado, que arroje la primera piedra? ¿Sí? ¿Quién es libre de pecado de nosotros? ¿Quién no se acuerda de alguna maldad que haya hecho? Y que Dios tendría razón para decirnos, yo no te dejo entrar a mi casa. Pero eso nos quiere quitar el Señor también.
las heridas no sanadas. Eso surge del rencor, obviamente. Se abusó de mí, abusó de mi confianza. Yo le brindé todo mi amor y todo mi apoyo y mire lo que hizo. Y eso nos puede quitar el Señor. Después de eso, de que ya le limpia todo y queda el polvito, el alfarero le añade agua también para hacer una masa de ese barro que originalmente era solamente barro. Ahora quiere hacer una masa. Le echa suficiente agua. Si no le echa suficiente agua, el barro no está duro todavía y se puede romper y no sirve muy bien. Si le echa demasiado agua, el barro se esparce y queda desaparecido, queda nada más ahí. Pero necesita agua. ¿Y qué es el agua para el cristiano? Cuando te saca el Señor cosas, esas como te estoy mencionando, el rencor, los miedos, los enojos, necesitas el agua de la palabra de Dios. ¿Cómo puede tu vida estar empezado a ser trabajada, que Dios trabaje en ella, con escudriñar las Escrituras, porque en ella encontrarás la salvación, porque en ella encontrarás dirección hacia lo que tienes que hacer? Como ya te dije, el alfarero, después de que tiene el barro, empieza a golpearlo para evitar bolsas invisibles, porque si se quedan esas bolsitas invisibles, esas pequeñas burbujas de aire, también explotan en el horno. ¿Sí? Y Dios permite que pasemos por crisis, pasemos por pérdidas, cambios bruscos, no para dañarnos, sino para sacar lo que no se ve de nosotros, lo que no se percibe tan fácilmente. Puedes ver a alguien y dices, esa persona no tiene problemas, y puede ser que está ahorita pasando por un infierno. Dios trabaja en la oscuridad, ¿sí? El barro solo ve y siente la rueda de arriba, porque si te fijas, aunque estás viendo ahorita en la pantalla un hombre trabajando con las manos y agarrando el barro y moldeando el barro, pero eso no es todo. Hay una rueda en la parte de abajo donde el alfarero está dándole y dándole y dándole para que la rueda de arriba gire. ¿Sí? La rueda inferior, la de abajo, la que no se ve, la que no tiene el control, la que el barro no puede ver porque está arriba, está en la mesa, no ve lo de abajo que está pasando, no se ve quién le está dando vueltas, solamente ve lo de arriba. Lo de arriba, lo de abajo puede ser las circunstancias que están girando y todo lo que se mueve en la vida que no podemos controlar. No podemos controlar las leyes migratorias, cambian a cada rato. No podemos controlar los procesos que atrasan nuestros deseos de hacer alguna cosa. No podemos controlar que tenemos que cambiarnos de un lugar a otro. No podemos controlar las pérdidas que de repente tenemos, las noticias que vienen y van a cada rato y regularmente las malas son las más rápidas, las transiciones que continuamente están cambiando nuestra vida. Esa rueda no la mueve el barro, la mueve el alfarero con el pie. No es el barro el que tiene el control de esas circunstancias, es el alfarero que tiene el control de las manos, el barro, y en la parte de abajo es el que está moviendo las cosas. ¿Quién es el que está moviendo todo esto que estamos pasando el día de hoy? Unos van a decir, la culpa la tiene el presidente. Otros van a decir, el partido político. Otros van a decir, la migración que pura gente mala mandaron para acá. Y yo voy a decir que puede ser Dios el que haya traído todo eso. Tenemos que ver la mano de Dios en esto que está pasando. Dios es el que tiene control de esas cosas, porque está trabajando en nosotros. La barra de abajo, entonces, la de arriba, la parte superior, aquí están las manos del alfarero moldeando el barro. Mientras todo gira, las manos presionan y sostienen y afinan y corrigen la forma.
Esta es la obra de Dios que está trabajando en nosotros. Hermano, ahorita Dios está trabajando en tu carácter. Está trabajando en tu paciencia. Está trabajando en tu fe. Está trabajando en tu humildad. En tu dependencia de Dios. La rueda de arriba no se mueve sola, responde a la rueda de abajo. Dios está trabajando abajo y arriba. ¿Sí? El barro siente así. Si pudiera el barro sentir, siente nada más que todo da vueltas y no puede controlar las cosas. Yo he pasado por esa experiencia. Literalmente, no también emocionalmente algunas veces, espiritualmente también, pero literalmente lo he pasado. Estaba en mi oficina hace como unos 5 años atrás y de repente todo empezó a dar vueltas en mi oficina y empezó a girar y girar y girar. Y yo decía, pues si no tomé nada, ¿qué pasó? Ni fumé marihuana, ni ninguna cosa que extraña, que no hice nada de eso. ¿Por qué estoy sintiéndome así? Tuve que tirarme en el suelo. Me trataba de levantar y seguía girando todo. Abría los ojos y todo daba vueltas. Y yo trataba de cerrar los ojos, así me calmaba un poquito, los abría un poquito y todo daba vueltas. Tuve que llamar al 911 para que vinieran por mí porque todo me daba vueltas. No podía ni concentrarme en nada. No podía ni ponerme de pie. Todo daba vueltas. Te sientes impotente. Te sientes como que no sabes qué hacer. Te sientes como que necesitas ayuda. Y es ahí donde entiendo que muchos de ustedes en este momento están pasando por esa situación. Que parece que todo está dando de vueltas y no saben qué hacer. Yo creo que Dios está trabajando en tu vida también. ¿Sí? Pierde la estabilidad, nada se detiene, pero el pie está controlando el ritmo, Dios está controlando el ritmo de lo que estamos pasando. ¿Sí? Todo cambia, todo gira, nada es seguro, pero responde Jeremías, sí es seguro porque hay un alfarero que tiene control de las cosas. Hay un Dios que tiene control de todo lo que estás pasando, hermano. Hay un Dios que más que remediar la situación migratoria, quiere trabajar en tu vida y en tu corazón. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Por qué no poner la importancia en realmente lo que es de Dios? Y es que es más importante, y es que esto tiene que ver en todo eso que estoy diciendo del barro. Se echó a perder la vasija del barro. Estaba trabajando y de repente dice en la Biblia, no digo yo, dice en la Biblia que se echó a perder la vasija que el alfarero tenía en la mano. No es que el alfarero se le cayó por accidente. No dice que el alfarero la tiró para romperla y hacerla de nuevo. Dice que simplemente se arruinó porque mientras estaba siendo formada, posiblemente se dio cuenta de algo que estaba pasando. A lo mejor vio alguna burbuja y dijo, esa burbuja me va a quemar todo, voy a quitársela. Pero esas burbujas de aire podrían significar también el orgullo oculto que tenemos todavía, que yo soy el que lo puede hacer todo. Soy muy joven todavía, puedo levantarme, yo sé las cosas, yo he estudiado, yo tengo esto, yo tengo conocido allá y yo tengo papeles y no me puede pasar nada a mí. Las impurezas las horas que a veces tenemos, pecados ocultos, rencores no tentados. También si el alfarero está presionando mucho un lado, puede quedarse demasiado delgado y esa parte delgada, si lo mete al horno así, se revienta. Y dice, es demasiada presión, tengo que volverla a formar de nuevo. Lo aplasta y lo vuelve a empezar a formar de nuevo. ¿Sí? También, si hay mucha sequedad, o sea, no hay suficiente agua para ese barro que está formando el alfarero, esa sequedad puede hacer que también el barro se descuartee porque no tiene suficiente agua, no tiene suficiente líquido. Y una persona que no tiene
la palabra de Dios en su corazón, que no busca en oración a Dios, que no tiene comunión con Dios, en cualquier circunstancia difícil, se va a cuartear y se va a quemar y se va a romper. Y también si está descentrada porque tiene todo eso está perfectamente planeado para que si se pone en el centro, el barro pueda girarse bien y quedar pues bien balanceado. Pero si se pone de un lado, posiblemente un lado va a quedar muy delgado y el otro lado va a quedar muy grueso. Y ahí creo que tendríamos que entender que Cristo debe ser el centro de nuestra vida. Yo sé que amamos nuestra familia, yo amo a mi familia. ¿Sí? Amo mi trabajo también, me gusta mi trabajo. Ser pastor de una iglesia es algo que, aunque no lo soñé cuando era pequeño, pero desde que lo empecé a hacer, he amado mi congregación, he amado las ovejas, he amado el trabajo de servir y me gusta lo que hago. ¿Sí? Pero aún encima de amar a las ovejas y amar a la iglesia y amar al ministerio, tengo que amar a Dios. De nada sirve que yo ame la iglesia si la iglesia puede ser para mí mi Dios. Pero dice en la Biblia entonces que se rompió al alfarero la vasija que estaba formando. ¿Sí? Aquí está lo hermoso. El alfarero no tira el barro y dice ya no sirve para nada. Hace tres cosas: la vuelve a recoger con calma, la vuelve a amasar de nuevo y la coloca otra vez en la rueda para empezar de nuevo. El fracaso no termina en el basurero, regresa a las manos del alfarero. Cada causa física tiene una analogía espiritual poderosa. La vasija no se arruina por el movimiento de la rueda, sino por condiciones internas del barro. No es que lo que nos llega a pasar, que destruyó tu vida o está destruyendo tu vida, va a significar de que tu vida va a ser una vida destruida para siempre. ¿Puede Dios estar simplemente cambiándote de lugar? Simplemente volviéndote a formar otra vez. Cuando Dios nos forma otra vez, nos hace todavía más hermosos de lo que ya éramos antes. Dile al que está a tu lado, te ves hermoso, te ves hermosa. Dios te hizo así. No se rían, por favor, no se rían. No te va a creer si lo dices así, con esa risita. La reacción del alfarero es igual a la reacción de Dios. Dios no dice, ya no sirves. Dios dice, hay que trabajar un poco más en ti. Al arruinarse no cancela el propósito, solo extiende el proceso. Hay una aplicación directa en la vida de los inmigrantes que estamos aquí. ¿Sí? Hay momentos que nosotros sentimos y decimos, mi vida se desmoronó. ¿Sí? Todo se cayó. Ya no funciona nada de lo que era anterior. Pero Jeremías 18 dice, si se cayó en las manos del alfarero, todavía hay esperanza, porque lo que se arruina en sus manos también se vuelve a formar en sus manos. Dios no desecha el barro que se cae, Dios levanta y vuelve a hacerlo para hacerlo mejor todavía. Y si estás pasando por eso y te caíste, Dios te puede hacer mejor de lo que eras antes. La belleza de rehacer las cosas de nuevo. ¿Sí? El alfarero no intentó reparar la vasija. Dijo, voy a ponerle un parche aquí para que surja de nuevo y se vea como anteriormente. No hizo eso. Volvió y hizo otra vasija diferente a la que era la misma, pero solamente con diferente forma. Según, dice en la Biblia, según le pareció mejor. Eso es lo que dice en el hebreo. Según le pareció mejor. Y si Dios está trabajando en tu vida, puede hacer algo mejor de lo que ha hecho hasta el día de hoy. ¿Sí? Hay unas palabras en hebreo cuando se menciona estas palabras de que Él volvió a hacerlo mejor. Dice eso de volver, es volver a rehacer, restaurar con intención. Ajer es la palabra que se utiliza en hebreo, dice otra
en ese sentido de diferente a la primera. Y otra palabra que se utiliza es yashar, que significa lo recto, lo adecuado, lo correcto a sus ojos. Según como el alfarero decía que le iba a ir mejor, así lo estaba formando el alfarero otra vez. Déjame decirte, hermano, que Dios no está obsesionado con devolverte el pasado. Está comprometido con darte un futuro mejor, rediseñado. Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Somos nuevos, hermano. Dios, de esa dificultad que tuvimos, de ese desliz donde caímos, de ese separarnos de Dios, nos puede regresar a Él para hacernos diferentes y nuevos. No como en el pasado, mejores todavía. Dios no siempre está interesado en reparar lo que fuimos, sino en rediseñar lo que seremos. El barro pensaría, quiero volver a ser lo que era antes. Yo quiero regresar a cuando no tenía tantos problemas. Pero el alfarero sabe que ya no puede ser lo que eras antes, porque ahora puede ser mejor de lo que eras antes. Muchos inmigrantes oran esa oración y dicen, Señor, devuélveme mi vida como era antes. Señor, que todo vuelva a la normalidad. Señor, quiero ser lo de antes. Pero Dios no está restaurando tu ayer, está rediseñando tu mañana. ¿Cuántos dicen amén? Y ese mañana incluye una nueva cultura, nuevo idioma, nuevas capacidades, nueva visión del reino de Dios. Un hermano dejó de trabajar en su trabajo en Latinoamérica, en México, de maestro. Se vino aquí a Estados Unidos y estaba lavando platos el hermano. ¿Sí? Y se quejaba, mire, yo en México era maestro y aquí lavando platos, sirviendo mesas. Estaba enojado el hermano. ¿Sí? Pero después de un tiempo empezó a ayudar a los inmigrantes a llenar formularios, a traducir documentos, a acompañarles a citas legales, a explicarles cómo funcionan las cosas. Lo empezaban a buscar porque se volvió una persona que tenía conocimiento de la mayoría de las cosas. Y este hombre después decía, después de unos años, ahora entiendo, Dios no me quitó la vocación de maestro que tengo yo, solamente me cambió, me sacó del aula donde había niños con un pizarrón enfrente para ponerme con adultos a los que estoy dirigiendo y enseñando cómo vivir en un país nuevo. Dios hizo algo nuevo en su vida, pero era lo mismo, seguía siendo un maestro, ya no de niños, ahora de adultos. ¿Qué aprendemos de eso? Hay una nueva vida, cuando hay unas nuevas oportunidades, hay una transformación en tiempos difíciles. Dios no busca que volvamos a lo que éramos, sino que nos ofrece una transformación radical que nos renueva y fortalece en cada paso en el camino. Propósito oculto, la rueda del alfarero, que hoy nos parece confusa y desorientadora, mañana revelará su verdadero significado, mostrándonos cómo cada giro nos forma por un propósito mayor. Y es un cambio necesario. En la mano de Dios, nuestras experiencias de vida no son pérdidas, sino oportunidades de crecimiento que nos conducen a un futuro lleno de esperanza y renovación. Sí. La obra final. Sí. O no, falta un antes. Todavía estamos en sus manos. Todavía estamos en sus manos. Jeremías 18 nos recuerda que todos enfrentamos momentos difíciles, pero Dios sigue moldeándonos en su alfarería, dándonos una nueva forma y propósito, incluso cuando no entendemos su plan. En ningún momento el barro sale de la mano del alfarero. Ni cuando gira, ni cuando se deforma, ni cuando es rehecho. La presencia de Dios no se mide por la comodidad del proceso, sino por la continuidad de su mano. Estoy en las manos de Dios.
Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Estás en las manos de Dios, hermano? Sí. Aprende a preguntar la pregunta correcta. En lugar de ¿por qué a mí? ¿Por qué no decir qué me quieres mostrar, Señor, con esto? Interpreta el movimiento como formación, no como caos. Estás pasando por dificultades, estás pasando por situaciones difíciles, tu pariente está en la detención, tu otro pariente lo deportaron, tu otro pariente está con miedo para salir de su casa. No estamos en caos, estamos en las manos de Dios y Dios está trabajando en nosotros. No confundamos deformación con desecho. No somos desechos de la sociedad, de Dios. Estamos en sus manos porque Dios nos está formando. Abraza esa nueva forma que Dios quiere con nosotros como una vasija nueva. Aunque no se parezca a la anterior, Dios sigue trabajando en nosotros. Sigues en las manos de Dios. Dile al que está a tu lado, sigues en las manos de Dios. Y el otro dígale, amén. ¿No les gusta, verdad? Yo no quiero estar en sus manos, yo quiero que me dé un break. Bueno, es mejor entrar en el reino de los cielos con nada que con mucho perderse. ¿Sí? Y llego al último punto. ¿Sí? La obra final. Cuando te lleva Dios al extremo no es para romperte, es para rehacerte. Y las piezas más hermosas del taller son aquellas que tuvieron que pasar 2 veces o hasta 3 veces o hasta 4 veces en las manos del alfarero. Porque el alfarero aprendió y dijo, voy a hacerlo todavía mejor, puedo hacerlo todavía mejor y puedo hacerlo otra vez mejor y lo va a levantar de nuevo. Y si tú has caído muchas veces, Dios te puede levantar esa cantidad de veces que has caído. Sí. Una pieza no tiene que ser tan hermosa, ¿sí? También puede ser fuerte. Y también lo aprendí del alfarero ese que vi en Perú. ¿Sí? Le compré esa pieza de barro, la adornó obviamente bonita y todo, ¿no? Pero ese hombre, déjame decirte, no lo voy a hacer yo porque no debe tentar uno las cosas, ¿verdad? Vi que agarró uno de esos vasos, agarró una madera, le puso un clavo encima y clavó el clavo con la taza de ese que tenía ahí enfrente de sus manos. Y yo no me la creía, lo fui a ver después cuando terminó, porque dije, tiene un martillo ahí, ¿no? Pero así con un vaso como este, clavó un clavo. Este vaso es de ahí y está bien fuerte. Si alguien lo quiere romper, ahora se lo tiene que pagar a la hermana Rosa porque se lo regalamos a ella. ¿Sí? Pero es un vaso fuerte. También creo que es bonito, tiene unas pajaritos por ahí y una flor en medio. Te hace fuerte y te hace hermoso cuando Dios termina contigo. Y mi deseo, hermano, es que Dios te haga fuerte y hermoso. No es nada más bonito y que te quiebres a la primera, que te haga fuerte también. Y te está haciendo fuerte ahorita que estás pasando por esto. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor y Padre nuestro, haznos fuertes, Señor. Ten compasión de nosotros.